La CONASAMI presentaba un trabajo en donde decía que el incremento del salario mínimo era un elemento fundamental para explicar, digamos, la salida de la pobreza de 4.1 millones de personas, ¿no? en el país entre 2018 y 2022. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula analizaremos la política laboral en el gobierno de la 4T. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. Con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum en las elecciones para elegir presidenta para los siguientes 6 años en nuestro país y el inminente inicio de una nueva administración, sin duda que en las siguientes semanas y meses haremos un ejercicio de evaluación de lo que significó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se autodenominó la Cuarta Transformación. Sin duda que esta administración, la que concluye, la de Andrés Manuel López Obrador, debe considerarse como una administración de transición entre lo que significó el modelo neoliberal basado en una baja participación del Estado en la economía, libre comercio, banca central autónoma, en fin, todas estas características de un modelo de corte neoliberal, y lo que resueltamente se denominó como un modelo económico más humano, más humanista. Por supuesto, no se rompieron los engranajes institucionales del modelo neoliberal, pero sí podemos ya destacar ciertas políticas públicas, políticas económicas que se alejaron un tanto de lo que era ya la tendencia de este modelo precedente. Entonces, si observamos y analizamos el gobierno actual como un gobierno de transición, sí vale la pena reflexionar sobre las políticas públicas que se implementaron en ciertos sectores para con ello observar sus límites y proponer políticas encaminadas a mantener la línea, pero sobre todo que tengan un mayor impacto en la siguiente administración. Unas de ellas, sin dudas, son las políticas que se implementaron en el mercado laboral mexicano. Me parece que, como en ningún otro periodo reciente de la historia de nuestro país, hubo reformas que pretendieron hacer más digno el trabajo de las mexicanas y los mexicanos. Las políticas públicas que se implementaron en sí mismas, la más importante sin duda fue el incremento en el poder adquisitivo del salario mínimo. Hubo una política salarial deliberada, me parece, para incrementar el poder adquisitivo, la cantidad de artículos, de bienes que puede comprar un trabajador que solo gana el salario mínimo. Por supuesto hubo más políticas, por ejemplo, la política de incremento de los días de vacaciones, que pasaron de 6 a 12. Hubo una reforma en contra de la subcontratación en las empresas, una reforma en contra del outsourcing, como es conocido, y también algunas reformas que permitieron una mayor libertad sindical, o al menos ese era el objetivo en particular. Cada una de estas reformas, sin duda, dotan de mayores derechos a los trabajadores que se encuentran al amparo de la Ley Federal del Trabajo. Pero como decía, la política más importante, o la que nos parece más importante en este espacio, es justamente la de el salario mínimo, la del incremento del salario mínimo. Hay que decirlo, en el cuarto trimestre del 2018, el salario mínimo
era de 88.4 pesos por día. Al cuarto trimestre de 2023, el salario mínimo, alcanza 207.4 pesos por día. Es decir, tuvo una ganancia de 119 pesos por día y un crecimiento en el periodo, es decir, el cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2023, de 134.8%. En términos reales, que es lo que ciertamente es lo más relevante, porque sí nos dice exactamente cuánto se incrementó el poder adquisitivo del salario mínimo, ganó un 90% en el periodo. Es decir, prácticamente duplica su poder adquisitivo entre 2018 y 2023. ¿Por qué lo dejamos a 2023? Porque, finalmente no tenemos datos aún más que hacia el primer trimestre de 2024 y eso nos sesgaría un poco el análisis. Hacerlo 2018-2023 nos permite ya hacer la comparación hacia un periodo completo. Aunque por supuesto el incremento al salario mínimo para 2024 fue del 20%, lo cual llevaría, a menos que digamos en términos de las condiciones actuales, llevaría ya a un incremento por encima del 100% del poder adquisitivo en el sexenio completo. Lo más importante de esta política del salario mínimo es que pudo impulsar también el incremento del salario en el sector formal privado, es decir, el salario de los trabajadores que cotizan en el IMSS. El salario medio de cotización en el cuarto trimestre, del 2018 era de 352.6 pesos al día. Al cuarto trimestre de 2023, este salario medio de cotización alcanzó 534.8 pesos por día, es decir, un incremento en el periodo del 51.7%, que es un incremento muy significativo, muy importante, no visto en mucho tiempo en el país. Y en términos reales, de nueva cuenta es lo que importa, cuánto incrementa su poder adquisitivo. El salario medio de cotización del IMSS tuvo una ganancia del 18%, que si la comparamos con los primeros 5 años de la administración previa, está muy por encima de lo que se registró en ese periodo. Entonces, como vemos, las políticas laborales no solamente fueron para una mayor, protección a los trabajadores, para brindarles mejores condiciones laborales de trabajo a todo el personal ocupado en el país, también dotó a los salarios, al salario mínimo y al salario medio de cotización de un incremento importante en el poder adquisitivo de estos. Ahora, ¿cuáles son los límites de esta política? Los límites están justamente en que al ser políticas públicas que reforman leyes, solamente actúan con respecto a los trabajadores que están al amparo de la Ley Federal del Trabajo. Y deja, sin una protección directa o sin un efecto directo a los trabajadores que se encuentran en el sector informal. Que para decirlo así, al cuarto trimestre de 2023, el 55% de los trabajadores se encontraban dentro del sector informal. Por lo tanto, ninguna de estas políticas aplicadas al mercado laboral los podían impactar directamente. Hay algunos estudios que lo que intentan es analizar en el sentido particular del salario mínimo, qué tanto el incremento del salario mínimo, que es un salario que están obligadas a pagar fundamentalmente las empresas que están en el sector formal también de la economía y los que pueden ser en algún sentido penalizados por no cumplir con esta política que se implementa del incremento al salario mínimo, qué tanto este salario mínimo puede afectar otros rubros o la estructura salarial de también los mercados informales. Y la CONASAMI presentaba un trabajo en donde decía que el incremento del salario mínimo era un elemento fundamental para explicar, la salida de
la pobreza de 4.1 millones de personas, ¿no?, en el país entre 2018 y 2022. Y existen otros trabajos que indican que la facilidad que tendría el mercado laboral para que trabajadores formales fueran al sector informal y viceversa, del sector informal al formal, implicaba que pudieran existir impactos más directos de este salario mínimo sobre la estructura de los ingresos laborales de, digamos, el mercado laboral en su conjunto. Francamente, consideramos que estas ideas pues no son del todo correctas por dos cosas. Si bien es cierto que la pobreza disminuyó en 5.1 millones de personas entre 2018 y 2022, pues también es cierto que la pobreza extrema se incrementó en 400,000 personas en este periodo. Y también debemos decir que aunque hay indicadores como el de pobreza laboral del Coneval que nos dice que digamos el porcentaje de la población ocupada con pobreza laboral, es decir, que sus ingresos no les alcanza para cubrir las canastas mínimas de consumo, están en niveles mínimos que han disminuido, sobre todo en el último indicador, que fue el del primer trimestre de 2024. También es cierto que el Coneval reporta que el incremento del quintil más bajo, es decir, de los trabajadores de menores ingresos, en lugar de incrementarse ha disminuido, y ha disminuido significativamente, y que el incremento de los salarios se ha dado más en la parte alta de la distribución. Entonces, la política pública del incremento del salario mínimo no ha sido suficiente para revertir los bajos ingresos de los trabajadores que menos tienen. Sin duda que esta es una política que debe mantenerse, pero que debe aplicarse para que justamente ayude a los trabajadores de menores ingresos. Podemos seguir con otras, y lo haremos con otras políticas públicas para evaluar lo mejor posible, pero con un sentido más prepositivo, las políticas públicas, políticas económicas implementadas durante este gobierno, y así transitar hacia mejores conclusiones para el siguiente. Por lo pronto les agradecemos mucho su atención y nos vemos la siguiente cápsula. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.